Hoy vamos a hablar de lo que son las salidas pedagógicas, ¿ya? Ustedes durante su formación en la enseñanza básica o en el liceo o en alguna de las prácticas tutoría, ¿han tenido la oportunidad de participar en alguna salida de terreno? ¿A qué lugares han ido ustedes en alguna oportunidad de salida de terreno, ya sea en la misma universidad o en la enseñanza básica, la enseñanza media? Em, A la Tritón. el museo, eh, a ver, actividades como más de entretención que fuera de los aniversarios, recuerdo, pero pedagógica en los museos pues generalmente nos llevan, me llevaban así en la media y en la básica. Ok, muy bien. ¿Ya? Salida a los museos, dicen por acá. ¿Otros lugares donde hayan ido? ¿Algún espacio natural al que hayan ido alguna vez? Profesora, Micaela. en enseñanza media, me acuerdo que fuimos a Humberton Ya, muy bien. y nos llevaron a la salitrera. Ok, muy bien, perfecto. ¿Ya? ¿A qué otros lugares han ido? Ya llevamos los museos, Humberton, ¿qué más? De lo que ustedes recuerden. ¿Cómo? El santuario del Picaflor. Al santuario del Picaflor, bien, ya, también ahí se hacen actividades, muy bien. ¿Qué más pueden recordar? Una vez tuve una salida fallida, sí, pero íbamos al lago Chungará. Ah, sí, sí, me acuerdo, un evento ahí con un tren, no cansamos a llegar. Pero, no- era la idea. pero era la idea, muy bien, ya, lago Chungará, ¿qué más? ¿Dónde más? ¿O dónde se le ocurre también que podría ser un lugar propicio para hacer una salida a terreno? ¿O lugares que podríamos visitar? ¿El humedal puede ser? Bien, Liden, o el humedal, sí, es un lugar bastante interesante para lo que es las ciencias naturales y para lo que es los efectos antrópicos de la contaminación del ser humano. Muy bien, sí. ¿Qué más? ¿Dónde más podríamos ir? Un lugar más cercano podría ser cuando llevamos a los niños a los parques a examinar la naturaleza, las flores, los árboles. Muy bien, sí. Incluso cuando nosotros sacamos a los niños simplemente a dar una vuelta alrededor del colegio, ahí nosotros ya estamos frente a una salida pedagógica. Muy bien, Estefanía. Bueno, efectivamente, en la literatura ustedes van a encontrar esta actividad didáctica como clase paseo, salida pedagógica, trabajo en terreno, ¿ya? Y van a estar hablando de lo mismo, ¿ya? Quiero presentarles a una persona. ¿Quién creen ustedes que es esta persona y por qué el día de hoy la tengo invitada a nuestra clase de didáctica? ¿Que han escuchado hablar de él? ¿Saben algo? ¿Han escuchado hablar, se lo han mencionado alguna vez en alguna clase? Celestine Frame. O si no tienen ninguna noción, también es válido decir que no lo conocen, que no lo ubican o que no lo han leído ni lo han visto. No, no lo conozco yo. No lo conozco. Yo tampoco, profe. Ya, vayan conociéndolo porque este caballero es un pedagogo francés que es el primero en que empieza a escribir acerca de las salidas a terreno, las salidas pedagógicas, ¿ya? Él señala que una forma que tienen los niños de quizás aprender de mejor forma es vinculándose tanto con su entorno natural como con su entorno social. Y él plantea que en todo espacio físico nosotros podemos lograr el aprendizaje. Y él empieza a escribir y empieza a experimentar en una escuela rural en Francia sobre cómo los estudiantes aprenden más cuando las clases son al aire libre o en los alrededores de la escuela más que en la propia escuela, ¿ya? Y él denominaba estas salidas como clases paseo, ¿ya?
donde los estudiantes en terreno iban investigando, iban indagando, iban haciendo comparaciones, iban dejando registros, ¿ya? Y después él empezó a escribir sobre las experiencias que se iban dando con estos niños en estas aulas paseo o salas paseo, y cómo los aprendizajes se iban incrementando en función de que los niños podían aplicar o podían experimentar o indagar sobre lo que estaban aprendiendo, más allá si lo leían o no en un libro o en un cuaderno, ¿ya? Entonces, este caballero es el responsable, positivamente hablando, digo yo, de que tengamos entre una de las estrategias didácticas la salida a terreno, ¿ya? Que es bastante amena, bastante llamativa para los estudiantes, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a entender por salidas o visitas escolares? Son todas aquellas actividades que vamos a realizar fuera del aula, ¿ya? Vamos a considerar ir a visitar un museo, como señalaron ellos, algún espacio natural, como el humedal, el lago Chungará, en el caso de nuestra región, ¿ya? También podemos hacer una salida de terreno a una institución pública, a una institución privada, donde los estudiantes puedan ir relacionando el contenido con la realidad en sí. Ya vamos a admitir a 2 compañeras que están ingresando. Ya, perfecto. Y es una forma de hacer la transposición didáctica de una forma más activa, más amena, más motivadora, atractiva, participativa y significativa para los estudiantes, ¿ya? Igual es interesante que ojalá los niños, dentro de los contextos ya cuando volvamos a la modalidad presencial algún día, es interesante y es bueno que los niños por lo menos una vez al año o una vez al semestre, ojalá salgan a terreno, ¿ya? Salgan en salidas pedagógicas y si va de la mano articulado con más de una asignatura, mucho mejor, ¿ya? Por ejemplo, desde mi experiencia en uno de los colegios que yo trabajé, sí o sí, una vez en el semestre los niños tenían que salir a terreno, ¿ya? Entonces había que diseñar la propuesta de salida a terreno, hacer toda la parte de la gestión para esta salida pedagógica, vincularla con unos objetivos de aprendizaje, que posteriormente a este PPT yo les voy a mostrar unos formatos y la parte de gestión y la parte de administración para realizar una salida pedagógica, ¿ya? Bueno, estas actividades son de carácter grupal, puede incluir a un curso o varios cursos, puede incluir a un profesor de una asignatura X o puede incluir a varios profesores de diferentes asignaturas, puede tener un trabajo en común que le tribute una calificación al niño a diferentes asignaturas o puede que sea diferentes trabajos pero que vayan en relación al mismo lugar visitado, ¿ya? Y otra de las cosas que señalaba también don Celestín, que servía mucho las salidas pedagógicas para disminuir la brecha social, porque una actividad en terreno o el llevar a los estudiantes a terreno significaba en muchas oportunidades disminuir esa brecha de poder darle a todos los estudiantes la oportunidad de visitar un lugar, porque no todos los estudiantes tenían la posibilidad de, por ejemplo, de ir al museo. O no era una conducta habitual de decir, los días domingos nos vamos después de almuerzo a dar una vuelta al museo. No, no eran situaciones posibles. E incluso el día de hoy, o si se visita un lugar de esto, no va con la intención pedagógica que le puede dar un profesor al acompañar y a llevar a sus niños a este tipo de actividades. ¿Qué objetivos promueve el trabajar con los niños en terreno? Bueno, permite que el estudiante se relacione con su entorno natural, su entorno social, su entorno cultural, ¿ya? Y que lo pueda convertir como un medio de aprendizaje, ¿ya? ¿Por qué? Porque el estudiante se siente más estimulado, más motivado a participar. Le permite a los estudiantes desarrollar la curiosidad, el interés por el conocimiento y la creatividad,
y entender, aparte de lo que el estudiante lee o lo que el estudiante puede ver en algún video que le proporciona el profesor o en un PPT o en unas láminas, en el lugar in situ el alumno puede hacer una construcción más objetiva de la realidad. ¿Ya? Sobre todo en el caso de la historia, que nosotros reconstruimos la historia o tratamos de comprender cómo eran ciertos fenómenos sociales y culturales en el pasado. La salida a terreno nos permite hacer una pequeña reconstrucción de ese momento de la historia, ¿ya? También te permite desarrollar actitudes cívicas, te permite la capacidad de describir, de interpretar, de criticar, de reflexionar, poner en juego o en acción las normas de convivencia, cómo se comportan los niños fuera y dentro del aula. Estimula la confianza, la igualdad, la solidaridad, el respeto, la tolerancia, ¿ya? Trata de contribuir a factores valóricos. También permite la socialización, socializar, ser más sociable, ya que los estudiantes cuando vamos a estas salidas a terreno, socializan no solamente con sus profesores o con sus compañeros, también tiene que socializar o ser amable o comunicativo con la persona que nos transporta al lugar, con las personas que nos reciben en el lugar, lo mínimo como el buenos días, el buenas tardes, los permisos, los gracias, ¿ya? El respetar los espacios que estamos usando, de dejarlos limpios. Todo ese tipo de cosas que increíblemente a veces cuesta. Yo he tenido que pedirle a estudiantes, cuando he hecho salidas a terreno en pregrado, a algunos he tenido que pedirle que por favor se bajen del vehículo y suban como corresponde y saluden y digan permiso. Y estoy hablando ya con personas grandes, pero he tenido que por favor pedirles que en todo momento tomen una actitud como profesor, porque un profesor que no saluda, un profesor que no sabe pedir permiso, un profesor que no respeta turnos, es como un poco es como el antiprofesor. ¿Ya? Entonces esas actitudes a veces se nos olvidan y se nos olvida y nos hace ver una mala imagen de un profesor o de una profesora, ¿ya? También esto nos permite compensar las desigualdades sociales, ¿ya? Entendiendo que no todos los niños tienen las mismas oportunidades de conocer cosas nuevas y ampliar su mundo, que era lo que yo les comentaba, ¿ya? De hecho, hoy por hoy hay muchos niños que nunca han viajado, o por ejemplo, yo me acuerdo, bueno, no sé si alguien tendrá una experiencia similar, pero en los años 90, una profesora de un octavo básico de una escuela pública de la ciudad, ella hizo una salida a terreno con la experiencia de que lo estaba viendo medios de transporte y trabajaron con el curso, juntaron dinero, hicieron rifa, actividades, hasta que la profesora logró juntar para que los estudiantes fuesen capaces de viajar de Arica a Iquique en avión. ¿Por qué? Porque esos estudiantes, debido a su nivel socioeconómico y las condiciones de alta vulnerabilidad en la cual se estaba inserto este establecimiento educacional, la profesora consideraba que a lo mejor muchos de sus estudiantes jamás iban a tener la posibilidad de subirse a un avión. ¿Ya? Y es un viaje tan cortito, más se demora a los niños en subir al avión y en bajar del avión que en el mismo tramo de este. ¿Ya? Pero, por ejemplo, esa era una de las intenciones que tenía esta profesora al momento de realizar esta actividad, ¿ya? De que por lo menos en la enseñanza básica los niños tuvieran la experiencia de subirse a un avión.